último expositor de hoy. Se sale del perfil más académico. Viene sin corbata también, así que es el diputado Víctor Torres. El diputado Víctor Torres es médico, nació en Valparaíso en el año 75. Estudió medicina en la Universidad de Valparaíso y sus primeros años de actividad laboral lo ejerció en la localidad de Chincolco, en Petorca, trabajando como médico de atención primaria. Y luego ha desempeñado distintos cargos públicos de relevancia. Partió primero como director del Departamento de Salud Rural de Petorca, una comuna que está muy a problematizar actualmente por el tema del agua. Luego fue gobernador provincial de San Antonio, ha ejercido también como médico en la clínica San Julián de San Antonio, fue consejero regional en representación de la provincia de Valparaíso, y estaba de diputado desde el año 2009, cuando fue electo. Él es militante del Partido Demócrata Cristiano, y en ese distrito originalmente, que era el distrito de Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tao, de Quisco, Algarrobo y Casablanca, que ahora es un distrito un poco más extenso, así que además queríamos agradecerte porque estuvo terminando su presentación como a las 4 de la mañana de hoy día, porque no haya tenido tiempo antes, así que se agradece también el esmero y el esfuerzo. Fue incluso candidato dentro de su partido en las últimas elecciones, logrando un 25% de la votación. Y dentro de las múltiples comisiones en las que se ha desempeñado durante su estadía en el Congreso, destaca particularmente la Comisión de Salud, en la que estuvo desde el 2010 hasta el 2017, la Comisión de Ciencia y Tecnología, en la que también se ha desempeñado hasta la actualidad, y en las últimas, en el último periodo, que es el del 2018 hasta el 2022, también en la de Ética y Transparencia, y en la Comisión de Investigadora de eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de espera. Así que cuando tengamos resultados más concretos de eso, supongo que lo vamos a empezar a ver un poquito más, porque es un tema que está duro. Así que un aplauso para el doctor Torres, por favor. Bien. Va a presentar sobre la ley de fármacos TOA. Ese es el contexto, se me había olvidado mencionar. Para el puntero. Ya. Sí. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Agradecer al doctor Ñeco la invitación que me hiciera de poder venir a exponer. Me voy a excusar primero porque el doctor Salinas dijo que su presentación era la más densa. La verdad es que no, doctor Salinas, la mía es la más densa, porque vamos a entrar a un plano distinto a lo mejor de lo que se ha conversado hasta ahora, que es el plano legislativo. Muchas veces al mundo de la medicina le cuesta entender lo que ocurre, digamos, en el Parlamento. Bueno, la Evita nos conoce más porque atendió a varios en el Policlínico de la Cámara de Diputados, así que puede dar fe de ello. Entrando primero a lo de conflictos de intereses, es decir, que nosotros los parlamentarios tenemos obviamente obligaciones distintas a lo mejor a otros funcionarios respecto de la transparencia. Nosotros estamos regulados por la ley del lobby, por lo tanto todo lo que significan regalos o solicitudes de audiencia están claramente mostrados públicamente por Transparencia Activa en la página web de la Cámara de Diputados, y desde el punto de vista de los ingresos, en mi caso particular al menos solamente cuento con la dieta parlamentaria, por lo tanto no tengo financiamiento de ningún tipo en ese sentido adicional. Y obviamente mi declaración de patrimonio e intereses también por ley de transparencia está publicada en la página web de la Cámara de Diputados. Bueno, dicho esto, la invitación que me hicieran es precisamente poder comentarle algunas cosas de la actual ley de fármacos 2, con una mirada un poco crítica respecto de lo que significa el modelo de mercado desde el punto de vista, digamos, de la venta de medicamentos. Partir recordando que si hay hoy día una ley de fármacos 2 es porque hubo una ley de fármacos 1. Hace muy pocos años, en el primer gobierno del presidente Piñera, se genera precisamente un debate, y todo esto a la luz de lo que fue el fallo, digamos, de colusión de las farmacias, que deja de manifiesto una serie de situaciones irregulares en todo lo que es la cadena de distribución de los medicamentos, no solamente en el punto de venta final, sino que también
desde los productores, pasando por los intermediadores, etcétera, etcétera, que se traduce finalmente en un problema sustantivo de salud pública, cuál es el elevado costo y la consecuente dificultad de acceso a medicamentos de los pacientes a dichos medicamentos. Lo importante es primero, a mi juicio, establecer algunas consideraciones generales. Lo primero que me parece importante es poder entender los medicamentos como un bien social y no un bien de consumo. En una sociedad donde la salud está tan mercantilizada, esto puede sonar algo extraño. Estamos muy acostumbrados a ir, comprar en una farmacia y pagar el valor que nos cobran, aun cuando eso signifique un detrimento importante en el financiamiento de una familia o de una persona determinada. Y es porque nosotros como país no hemos tenido este enfoque o esta mirada de los medicamentos como bienes sociales. La Organización Mundial de la Salud, por otro lado, en otra consideración, ha establecido el uso racional de los medicamentos. Por lo tanto, cuando uno mira desde la perspectiva sanitaria, es distinto el concepto a la perspectiva mercantil. Obviamente el mercado lo que quiere es vender, y ese es su objetivo. Lo que nosotros tenemos que intentar es que el consumo de medicamentos sea para uso racional y específicamente para aquello que está indicado. Como les decía, el gasto de bolsillo en salud en Chile es aproximadamente un 40%, varía entre un 30 y tanto y un 40%, llega hasta eso, donde los medicamentos son el componente mayor, aproximadamente un 37%, de este 40% es el gasto de bolsillo en compra de medicamentos. Los valores de los medicamentos, sobre todo de los innovadores en Chile, son de los más altos de la región, eso también es otra consideración. Tenemos un mercado concentrado desde el punto de vista de la venta de los medicamentos. Hay 3 farmacias que son farmacias de cadena, que tienen el 50% de la propiedad de las farmacias, sin embargo concentran el 90% del poder de venta. 50% de cantidad de farmacias, 90% del mercado las maneja, digamos, estas 3 grandes cadenas. Otra situación que nos parece relevante también de considerar y que influye dentro de los valores es la situación de los innovadores respecto de las patentes y los monopolios temporales. Sabemos que en Chile, sobre todo con la firma de tratados de libre comercio, otras situaciones como linkage, por ejemplo, han afectado o afectan de alguna forma u otra la posibilidad de contar con medicamentos innovadores que tengan alguna copia de menor costo, precisamente porque hay garantías que se le entregan a los laboratorios desde el punto de vista de sus patentes para tener exclusividad de venta en una cantidad de años, lo que retrasa obviamente la posibilidad de tener acceso a esos medicamentos, digamos, con un costo mucho menor. Y otro tema que es relevante, la asimetría de información y los conflictos de interés, que aquí Médicos Sin Marca lo manejan de manera perfecta. Respecto a la asimetría de información, yo creo que el mercado de la venta de medicamentos en Chile es uno de los mercados más oscuros desde el punto de vista del acceso a la información en toda la cadena que conforma obviamente la distribución de los mismos. Ley de Fármacos 1, ¿cuáles son algunas cosas que se lograron avanzar? Fomentó el uso de la bioequivalencia. Anteriormente solo se exigían normas de GMP, no sé si conocen, pero el GMP tiene que ver básicamente con el cumplimiento de la elaboración de un medicamento. Si un laboratorio tenía, digamos, una buena manera de fabricarlo, cumplía con las normas GMP y listo, nunca había una evaluación respecto de su efecto final, si era el que uno buscaba o no. Por lo tanto, el ingreso del concepto de bioequivalente al menos ha podido garantizar que determinados medicamentos tengan de alguna manera u otra el comportamiento que nosotros buscamos y el efecto final. Otra cosa que ayudó de alguna manera la Ley de Fármaco 1 fue fortalecer el rol del ISP y de la Cenabast, aun cuando todavía sigue siendo muy tímido el rol de esta Central Nacional de Abastecimiento, que podría tener una injerencia relevante como intermediario dentro de todo el mercado de los medicamentos. Hoy día solamente en su compra por volúmenes nos ayuda a tener acceso a medicamentos de menor costo solamente en el mundo público. Y la creación de la ANAMED como obviamente una agencia tipo 4 que también nace, digamos, a propósito del debate de la Ley de Fármacos 1. El fin de la canela, que es el pago que se le entregaba, digamos, por venta a los vendedores
de las farmacias. Esto es bien particular porque se dio mucho en la discusión de la ley de fármacos 1, la discusión de la canela, cómo influía el pago o el estímulo que las farmacias le entregaban a sus vendedores respecto de la capacidad de venta de un medicamento determinado o no. Sin embargo, en ningún momento, y varios lo planteamos, algo que quizá expuesto de manera importante fue hacerse cargo respecto del rol de los visitadores médicos, que finalmente transformaron no al vendedor digamos, del mesón, ¿no?, sino que al médico como elemento de venta, ¿no? Finalmente ese es el rol que cumple el visitador médico y transforma muchas veces al médico a partir de la prescripción en un vendedor o un estimulador de venta de un medicamento determinado, que me parece incluso más grave que lo que ocurre con las personas que venden en las farmacias. Se avanzó en la venta en góndolas, en algunas farmacias esto no ha sido obligatorio por los costos asociados, sobre todo en farmacias más pequeñas, pero en el caso de los medicamentos OTC, para que la gente pueda tener la posibilidad de elegir, sobre todo los medicamentos bioequivalentes. El fraccionamiento, ahí también hubo una discusión que se mantiene hasta el día de hoy. La ley establece la posibilidad de fragmentar los medicamentos. Sin embargo, la discusión siempre ha sido dónde se fragmenta. La fragmentación debe ser, dónde se fracciona, perdón. La fracción debe ser fraccionamiento de origen o fraccionamiento en el punto de venta. Yo personalmente creo que el fraccionamiento debería ser de origen para no interrumpir todas las normas de GMP y no afectar, obviamente, la manipulación de los medicamentos y que estos lleguen a buen término. Habitualmente existen terapias que son conocidas en la duración de su tratamiento y podemos observar cómo los laboratorios manipulan, ¿no? Por ejemplo, tratamientos de, no sé, antibiótico-terapia de 7 días y los medicamentos los venden por 5 días para que te compre una segunda caja y terminan sobrando medicamentos en una terapia. O lo contrario, en pacientes crónicos, donde hay laboratorios que hacen blister de 28 comprimidos o traen 28 comprimidos y eso significa que a la vuelta de un año terminaste comprando una caja más del medicamento por esas 2 comprimidos que faltan cada mes. Y si eso vale 40 o 50 lucas, imagínense el impacto que tiene sobre todo en nuestros adultos mayores con pensiones tan bajas. Entonces, esta situación del fraccionamiento es un tema que a mi juicio también es relevante desde el punto de vista de los abusos en la venta de medicamentos. Y la restricción de publicidad también es importante porque si nosotros, como decíamos recién, debemos incentivar el uso racional de los medicamentos y no concebirlos como un bien de consumo, el manejo publicitario obviamente también era un tema, a mi juicio, relevante y regular. Algunos aspectos centrales de la discusión, sorry si no se ve bien, voy a tratar de explicar. El artículo 101 me parecía importante, esta ley tiene varias consideraciones, sin embargo quiero mostrar algunos elementos que son clave y donde se va a centrar la discusión, ¿ya? El proyecto de ley actualmente en debate ya pasó por el Senado, ¿ya? Está aprobado con algunas modificaciones respecto al proyecto original y pasó a segundo trámite de la Cámara de Diputados, donde estamos en esta discusión. La propuesta que hace el Senado es cambiar el actual artículo 101, que es el que regula la forma de prescribir los medicamentos. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de prescribir por nombre de fantasía, o sea, una marca, y nos sugiere la posibilidad de poder utilizar la denominación común internacional, pero a modo de información, que fue lo único que se logró avanzar desde el punto de vista de poder instalar el debate de la DSI en la prescripción, lo que a mi juicio es completamente insuficiente porque sigue mandando la marca, con toda la distorsión del mercado que implica precisamente aquello. Entonces el Senado avanzó y estableció que la receta como instrumento, etcétera, iba a tener como condición entonces poder establecer, digamos, la receta individualizando el producto farmacéutico por su denominación común internacional. ¿Por qué está tarjado aquí? Porque de ahí vamos a ver cuáles han sido las modificaciones que ha presentado el actual gobierno con sus indicaciones, que es la que nos tiene con una discusión bastante relevante, porque si se aprueba el artículo así o se aprueba de la forma en que lo propone el gobierno, va a tener una incidencia no menor en lo que estamos hoy día discutiendo, ¿ya? Y bueno, y ahí establece también otro concepto que es la intercambiabilidad. Hoy día, cuando nosotros recetamos un medicamento con una marca, lo que hacemos es decirle al paciente compre este medicamento. Si nosotros recetamos con denominación común internacional, nos abrimos a la posibilidad de intercambiabilidad. Y ahí tenemos otra discusión.
intercambiabilidad total o intercambiabilidad asociada eventualmente a bioequivalencia o a equivalente terapéutico, de tal manera de resguardar de alguna forma u otra que el medicamento que está eligiendo el paciente también es de calidad. ¿Ya? Este entonces es el artículo 101 que habría aprobado el Senado y que el Ejecutivo lo ha querido cambiar de esta manera. Y esta redacción dice que el producto farmacéutico, digamos, va a ser individualizado por su denominación de fantasía, volvemos atrás, ¿ya?, al tema de la marca, o la denominación común internacional, debiendo agregar siempre la DSI. ¿Ya? El paciente podrá optar por intercambiar el medicamento prescrito con el nombre de fantasía por cualquier otro con la misma denominación común internacional. O sea, manda la marca, se establece la DSI obligatoria y la posibilidad también de intercambiabilidad. Sin embargo, sigue obviamente existiendo el problema de que la gente se va a ir habitualmente por lo que el médico le prescriba y va a ir a buscar eventualmente la marca, aun cuando aparezca denominación común internacional. ¿Ya? Por eso los efectos de la modificación que ha presentado el Ejecutivo es que, si bien es cierto, al compararlo con lo que actualmente está vigente, es un avance porque establece obligatoriedad en la DSI, es un retroceso respecto a lo que el Senado habría aprobado. Yo personalmente creo que tenemos que ser capaces de, como país, avanzar hacia una prescripción libre de cualquier tipo de marca y obviamente donde la denominación común internacional sea la central y la que mande. ¿Ya? Las marcas tienen un fin comercial, no tienen en lo absoluto un fin sanitario, y los medicamentos de marca son habitualmente medicamentos de precio elevado. Si uno compara un bioequivalente que tiene una marca determinada, un nombre de fantasía que no es innovador, es diametralmente o muchísimo más caro que aquel genérico, digamos, bioequivalente, siendo incluso del mismo laboratorio. Por lo tanto, sabemos que es un elemento comercial distorsionador de los precios. Y lo que les decía recién, el dilema de la intercambiabilidad, cuánta intercambiabilidad que nos mantenga igual un margen de seguridad respecto de lo que los pacientes pudieran eventualmente llegar a elegir. Yo creo que el máximo de intercambiabilidad, pero obviamente considerando los elementos de los conceptos como por ejemplo bioequivalencia. Sobre la visibilidad de la marca, aquí había una propuesta, está todo tachado porque ustedes entenderán que la propuesta del Ejecutivo elimina completamente lo que está aquí expresado en el artículo que creó el Senado y que nos indicaba básicamente que pudiéramos cambiar la forma de visibilizar precisamente en un medicamento el nombre, ¿ya? Y lo que había planteado entonces el Senado era que pudiéramos tener una caja donde la denominación común internacional ocupara, digamos, la mayor cantidad de porcentaje, digamos, de la misma, y si había un nombre de fantasía, este fuera en un nombre más pequeño. Obviamente la industria farmacéutica se ha opuesto brutalmente a esto porque obviamente lo que decíamos recién, la marca tiene una injerencia desde el punto de vista comercial que sienten, digamos, afectada si es que logramos aprobar esta indicación. Yo creo que esto va en la dirección correcta porque nos permitiría entonces que la gente pueda optar, sobre todo si hay intercambiabilidad, por el medicamento, digamos, según su denominación común internacional y no sobre el deseo de la industria que es vender, digamos, un producto de manera comercial. ¿Bien? Como decía recién, la propuesta del Ejecutivo es eliminar la redacción del 128 bis que establece esta proporción invertida y llevarlo a discusión de un reglamento. Uno ha aprendido con los años en el Parlamento que reglamentarizar la ley es el peor ejercicio porque deja al arbitrio de la autoridad de turno en la modificación reglamentaria. Por lo tanto, no va a dar ninguna garantía, a mi juicio, trasladar esta decisión de cambiar la proporción, digamos, de los nombres desde la ley a un reglamento. Yo creo que claramente eso no cumple en lo absoluto con el objetivo que se buscaba originalmente. Regulación de conflictos de interés. Yo les quiero plantear lo que la doctora Siche nos planteó a nosotros en la Cámara de Diputados y lo uso como ejemplo porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que ella dijo respecto de la regulación de conflictos de interés. Se establecen, digamos, algunas materias que son relevantes en las interacciones financieras y no financieras con la industria farmacéutica y aquí también se agrega la industria nutricional y de dispositivos. Recuerden que la ley de fármacos
no solo regula medicamentos, sino que también dispositivos médicos y alimentos que tengan algún efecto que se considere terapéutico. Y obviamente algunas de las cosas que se plantean aquí son las prescripciones inadecuadas más frecuentes, mayores costos asociados a la prescripción y la prescripción más frecuente de medicamentos de las compañías que mantienen dichas relaciones. El doctor ha sido muy claro y enfático en mostrarnos el efecto fiesta-medicamento o comida-medicamento, una cosa bien particular, me quedó bien grabado y es muy interesante lo que nos ha planteado. Claramente hay un efecto directo en los conflictos de intereses que hemos visto acá. Ella planteó también, la doctora Siches, aspectos positivos que, insisto, yo comparto, que es la obligatoriedad de transparencia de relación entre los prestadores, investigadores, sociedades y universidades, en transacciones recibidas desde la industria, que va en la línea de las propuestas de Médicos Sin Marca de todas maneras, la generación de protocolos y reglamentos internos para manejo de conflictos de interés y que limita también de manera importante la acción de los agentes comerciales de la industria visitadores médicos, que es lo que conversábamos recién. Efecto de los visitadores médicos que terminan traspasando información supuestamente educativa que se transforma finalmente en la decisión que el médico toma para poder vender en vez de prescribir como acción médica un determinado medicamento. Las limitaciones que tiene esta ley de fármacos: transparencia no incluye intereses como por ejemplo las acciones, y la restricción a visitadores médicos, que es solamente en el sector público, así lo establece el proyecto que viene desde el Senado, y no se hace cargo respecto de las entidades privadas. La doctora Siches nos hace la pregunta que por qué debieran quedar fuera si el interés es resguardar a los pacientes en general, indistintamente de si se atiende en el sector público o privado. Bueno, ¿qué pasó con este artículo respecto de los visitadores médicos? Aquí está completamente tarjado porque la propuesta del Ejecutivo fue eliminar completamente aquel artículo que regulaba diciendo que los visitadores médicos solo podrán desarrollar su actividad en los establecimientos públicos de salud previa aprobación expresa de la dirección del establecimiento y solo ante el comité de farmacia o de abastecimiento según éste determine, y siempre en conformidad a las disposiciones contenidas en la ley. Eso era lo que el Senado nos había propuesto para regular la acción de los visitadores médicos, al menos en el ámbito de lo público. Sin embargo, incluso en el ámbito de lo público, las indicaciones del Ejecutivo actual han sido eliminarlas completamente, como aquí queda bastante claro. Obviamente que en una dirección completamente opuesta a lo que hemos querido plantear en el día de hoy. Y aquí alguien intervino en ese conflicto. Algo pasó. Ya, ahí sí. Otro punto que es relevante respecto de la actual ley de fármacos 2 que está en discusión es si abrimos o no la venta de los fármacos o de los medicamentos al comercio, ¿ya? Actualmente hay un texto vigente que establece en el decreto con fuerza ley número 1 los lugares donde se pueden, vender o expender estos medicamentos, y en el numeral 6 del artículo 1 dice: instalación, funcionamiento y traslado de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos y depósitos de productos farmacéuticos de uso humano. El gobierno ha ingresado una indicación en el siguiente tenor que establece, una vez que termina esto de uso humano, la siguiente frase: así como otros establecimientos comerciales de venta al por menor autorizados para el expendio de medicamentos de venta directa. ¿Esto qué significa o cuál es el efecto de esa indicación? Es que aparte de todas las que están ahí arriba, se suman entonces el comercio. Eso significa que podría haber venta, claro, ellos dan el ejemplo del pequeño local comercial de la esquina, pero estamos claros que esta discusión que ya tuvimos en la ley de fármaco 1 apunta fundamentalmente a que el retail tenga la posibilidad de vender medicamentos en el supermercado, como ocurre muchas veces en países como Estados Unidos, donde además la venta es a granel, no es una venta ni siquiera limitada. Estamos hablando ahí de grandes cantidades de paracetamol, de una serie de medicamentos que uno puede comprar, digamos, libremente. Obviamente, a mi juicio, esta es una mala medida, y dentro de las críticas que uno le puede hacer es que el medicamento debe ser considerado un bien de consumo, ¿ya?
perdón, que el medicamento se considera como bien de consumo y no un bien social, como dijimos que originalmente debía concebirse. Va en la línea inversa al uso racional de los medicamentos, porque cuando uno va a una góndola y ve una gran cantidad de medicamentos, la gente lo que va a hacer es comprar medicamentos, porque la gente siente que mientras más medicamentos tiene, menos se podrá enfermar, o una sensación de seguridad rara de tener guardados los medicamentos, con todo lo que implica, obviamente, incluso cuando hay casas con menor edad, etc. Obviamente el efecto de la automedicación y las intoxicaciones. Sabemos que en Chile una de las mayores índices de intoxicaciones tienen que ver con consumo y automedicación, y el efecto que ello tiene. La experiencia europea no comprueba en lo absoluto la disminución de precios. Hay, digamos, estudios que efectivamente no han podido demostrar que si abrimos este mundo, digamos, a la venta en el comercio, esto tenga un efecto sobre los precios, y de hecho el caso argentino ya viene de vuelta, ¿ya? Desde el punto de vista costo-beneficio, creo que hay más probabilidad de daño sanitario, producto de las intoxicaciones, que un real efecto de baja de precios que hasta el día de hoy no está comprobado. Por lo tanto, es obviamente una medida que apunta a un ámbito más bien comercial que sanitario, ¿ya? Y obviamente se nos iría a las pailas, digamos, el concepto de dispensación, que no es lo mismo que venta. Los medicamentos en Chile se dispensan, no se venden. Y la razón es porque la dispensación es una, digamos, una prestación sanitaria. Por eso se exige que haya un químico farmacéutico a cargo de una farmacia. De hecho, le hemos dicho a los dueños de supermercados, si usted quiere tener una farmacia, bueno, contrate químico farmacéutico, ponga una farmacia, pero no lo haga al lado de las lechugas o de la carne o de las papas. No tiene ningún sentido, porque además, conceptualmente, va en una dirección completamente distinta. Otro punto que también me parece relevante es desde el punto de vista de la institucionalidad pública. Creo que debemos ser capaces de poder fortalecer algunos entes públicos, como por ejemplo la Cenabast, que debiera mejorar su poder de compra. Hoy día la Cenabast tiene la gracia de comprar por volúmenes. Al comprar por volúmenes, obviamente, siempre va a comprar con un precio mucho más bajo. Y nosotros hemos planteado la posibilidad de ver también a la Cenabast como un posible intermediario también en la cadena de distribución privada. ¿Por qué razón? Porque esta capacidad de compra, como decía recién, por volúmenes, nos disminuye el precio, pero también hace conocido el precio de compra desde el productor al intermediario, y por lo tanto nos va a permitir también tener un precio conocido de venta a el punto final, que es la farmacia, ¿ya? Algunos dicen podrá ser un intermediario, por ejemplo, en las farmacias de barrio, o por ejemplo para farmacias populares que ya hoy día está teniendo, digamos, una participación relevante. Entonces, si nosotros fortalecemos el rol de la Central Nacional de Abastecimiento y le damos este papel de intermediación incluso en el mercado privado, podríamos ayudar a bajar los precios finales de los medicamentos. Obviamente el rol del ISP, fortaleciendo su fiscalización en el control sanitario de los medicamentos, y las Seremi de Salud, que deben tener mayor autonomía en los procesos de fiscalización, obviamente en el cumplimiento de la legislación en los puntos de venta. Desde la perspectiva de la asimetría de información, a mi juicio es urgente avanzar en transparentar la información relacionada con toda la cadena de distribución. Los precios de venta, los descuentos por volúmenes, impedir discriminación en los puntos de venta respecto de ventas similares, con descuentos adicionales o privilegiando productos en puntos de venta integrados verticalmente con los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que nosotros tengamos acceso a una mayor cantidad de información, va a ser mucho más fácil poder conocer cuál es el punto de distorsión del mercado y poder actuar entonces desde una perspectiva política pública en ello, ¿ya? Y por qué no evaluar la posibilidad de regulación de precios. Personalmente creo que es, digamos, una alternativa interesante que podamos discutir en Chile, la posibilidad de regulación de precios, por ejemplo, a través de una banda de precios. Yo te mandé, Pablo, un estudio que hizo la Escuela de Salud Pública, por si a alguien le interesa. Hasta ahí, ya, no, es que es un estudio grande, pero es para si alguien lo quiere, digamos.
respecto precisamente de mercado regulado en otros países del mundo. Existe sistema de banda de precios, existe sistema de límite, digamos, de precio mayor, existe sistema de devolución o de subvención del pago de medicamentos. Hay una serie de fórmulas, digamos, que nos permiten de alguna manera u otra intervenir este mercado y manejar las cifras de ganancia que nos vayan más allá de lo razonable, entendiendo que los medicamentos no son bienes de consumo, sino que son bienes sociales. Así que el estudio yo se lo dejo para que puedan verlo en más detalle. Y finalmente, creo que es relevante que podamos comprender, como decía recién, los medicamentos como un bien social de primera necesidad y concebir a las farmacias como centros de salud. No son meros puntos de venta, porque el ejercicio que ellos hacen es la dispensación de medicamentos y no la mera venta. Esa es la diferencia entre que usted vaya a un supermercado y vaya a una farmacia, o debiera ser eventualmente. Que garantizar el acceso a los medicamentos se traduce en mejoras sustantivas en la calidad de vida y en la sobrevida de los pacientes. O sea, que tengamos medicamentos caros incide incluso en la capacidad que un paciente pueda sobrevivir a una enfermedad determinada. Por lo tanto, no es algo baladí ni es algo que debe dejarnos, indiferentes. Que la salud es un derecho que debe ser garantizado para todos y todas de manera integral. Por lo tanto, los medicamentos deben ser también concebidos en la cobertura de la seguridad social. Uno de los mayores problemas que tenemos, tanto desde el punto de vista del seguro público como el seguro privado, es la escasa o nula cobertura en materia de compra de medicamentos. Hay un avance muy pequeño que se logró en el caso de la ISAPRE, utilizando los excedentes que se generan cuando usted tiene un precio, digamos, le sobra, no son los excesos, son el valor por sobre el 7% que usted pueda tener, que genera, digamos, una cuenta una cuenta corriente a su favor. Usted puede utilizarla para poder comprar medicamentos y sacar de esa cuenta de excedente. Pero es lo único, que es un avance muy tibio desde el punto de vista de la cobertura. Si los pacientes no tienen excedentes, no tienen acceso, por ejemplo, a cubrir sus medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, es relevante que también podamos incorporarlo a la seguridad social. Que no podemos seguir sosteniendo un alto gasto de bolsillo desde todo el punto de vista, a mi juicio, de la salud, ya que traduce una profundización en la desigualdad que hoy existe para acceder a los tratamientos. No podemos quedar indiferentes ante una sociedad que profundiza desigualdad en este sentido. Y que en tiempos de integración, hoy día hablamos de integración incluso en la vivienda, algo maravilloso, se ve muy bonito, el derecho a la salud debe transformarse entonces en un eje central de justicia social. Eso, muchas gracias.